Buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 25 de noviembre del 2021, iniciamos la audiencia de prisión preventiva planteada por las defensas técnicas de los investigados Alejandro Alberto Gómez Echevarría, Benito Torres Guido, Carlos José Taipe Yucra, ante el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del juez Julio Rubén Alejandro López Barbosa, respecto al expediente número 255-2021-1, correspondiente a la imputación del delito de hurto agravado. Para efectos de la acreditación correspondiente a la defensa técnica del investigado, Alejandro Alberto Gómez Echevarría, se encuentra acreditada la doctora Angélica Cecilia Vargas Arias, y representando a la defensa técnica del investigado Benito Torres, se encuentra, y José Taipe Yucra, se encuentra acreditada la doctora Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes. Y como representante del Ministerio Público se encuentra acreditada la fiscal Ángela Solange Estrada Quispe. Antes de continuar con el debate oral de las partes involucradas, les pregunto, ¿tienen alguna observación para instalar la presente? Ninguna, señor magistrado. Ninguna, señor magistrado. De acuerdo. De acuerdo. Entonces se tiene por instalada la presente audiencia, no sin antes mencionar que permitiré el empleo de doctrina y jurisprudencia para que sean relevantes para los argumentos jurídicos de los sujetos procesales involucrados en la presente audiencia. A continuación escucharemos a la doctora Ángela Solange Estrada Quispe, representante del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la palabra, doctora. Con su permiso, señor magistrado, en representación del Ministerio Público, debo expresar como primera intervención que hemos solicitado, en concordancia con el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, prisión preventiva para los imputados Alejandro Alberto Gómez Echevarría, Benito Torres Guido y Carlos José Taipe Yucra. Por el plazo de 9 meses, siendo esto así, desarrollaré los fundamentos de mi petición. En primer lugar, respecto del anteriormente mencionado artículo, en su literal A, nos expresa el primer elemento material, siendo esta la existencia de fundamentos graves y elementos de convicción, por los cuales estimamos razonable la comisión del delito de hurto agravado a los imputados anteriormente mencionados. Cabe señalar que el acuerdo plenario número 1/2019, en su fundamento 5, señala que la prisión preventiva bajo ningún concepto puede ser concebida como una pena anticipada, ni tiene finalidad retributiva o preventiva propias de esta, sino más bien se encuentra conectada con la garantía de tutela jurisdiccional. Para nuestro caso en cuestión debemos señalar que nuestro petitorio se ha realizado precisamente para una protección del proceso. Es por ello que debemos mencionar que hemos presentado como medios probatorios 3 videos proporcionados por el agraviado, en donde se puede apreciar a los 3 imputados retirarse del lugar de los hechos del día 12 de octubre a las 3 de la tarde, siendo que su hora habitual de salida, que manifestaron en días anteriores de trabajo, era a las 6 de la tarde. Cabe recalcar que el agraviado ha sustentado la preexistencia de lo sustraído con la boleta de pago que se le entregó al momento del cobro de su beneficio social de la empresa en la que trabaja. Posterior a estos hechos, el imputado Alejandro Gómez adquirió un televisor de 52 pulgadas por el costo de 4.500 nuevos soles. Debemos señalar que el señor Alejandro en un primer momento no supo justificar el origen de los ingresos para la compra de dicho televisor. Por otro lado, el imputado Benito Torres adquirió la laptop Lenovo, el cual costó 2.999 soles. Estos datos los presentamos en el informe que nos proporcionó la empresa Ripley y Saga, en la que se aprecian los datos de los imputados y las compras realizadas. Además, es de mencionar que hemos presentado como el elemento de convicción una grabación en la cual se escucha al imputado Carlos José Taipe Yucra amenazando a un testigo que estuvo involucrado en un proceso anterior en el cual se encontraba involucrado y que además se le encontró culpable del delito de hurto agravado, lo cual podría interpretarse como una conducta repetitiva en el imputado. Con esto culminaría mi primera intervención. Muchas gracias. Concluida la intervención de la doctora representante del Ministerio Público, a continuación tiene el uso de la palabra la doctora Angélica Cecilia Vargas.
Con su consentimiento, señor magistrado, como titular de la defensa técnica del imputado Alejandro Alberto Gómez Echeverría, debo expresar a vuestro despacho se declara infundado el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público contra mi patrocinado. En particular, esta solicitud se orienta a la incapacidad que posee la Fiscalía Provincial de aplicar la figura de prisión preventiva atendiendo a los hechos suscitados, puesto que no se establece la concurrencia de los elementos materiales establecidos dentro del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, y a continuación desarrollaré los fundamentos que sustentan mi petición. En primer lugar, respecto al literal A del mencionado artículo, se implica como primer requisito material la existencia de fundados y graves elementos de convicción para que la Fiscalía Provincial estime un alto grado de probabilidad de que mi patrocinado sea autor o partícipe del delito de hurto agravado. En consecuencia, en base al análisis de los múltiples elementos de convicción proporcionados por el Ministerio Público, a criterio de esta defensa técnica, no existe una sospecha fuerte que vincule a mi patrocinado con la comisión del delito de hurto agravado. Asensio, citando a Miranda en el libro Prisión Preventiva, Comparecencia Restringida y Arresto Domiciliario del año 2014, señala que no basta, pues, aunque la dificultad de concreción de estos criterios subjetivos de valoración sea elevada, la concurrencia en el caso de meros indicios escasamente contrastados o de sospechas genéricas. De autos se observa que para el imputado Alejandro Alberto Gómez Echeverría se encuentran con los siguientes elementos de convicción: la videograbación localizada en el exterior del domicilio del agraviado, las declaraciones tanto del agraviado como de mi patrocinado, y finalmente el informe de la empresa Ripley que detalla la compra del televisor de 52 pulgadas realizada por mi patrocinado días después de la comisión del delito de hurto agravado. Por consiguiente, la Fiscalía Provincial no está evaluando que la videograbación invocada corresponde al compendio de 3 días en los cuales mi patrocinado fue a realizar el trabajo de albañil. Y en ella solo se evidencia la entrada y la salida de del domicilio del agraviado. Además, se debe resaltar que fue a través de la recomendación del hermano del agraviado el medio por el cual ambos establecieron una relación jurídico obligacional plasmada en un contrato. Asimismo, de la declaración de mi patrocinado, se desprende que él realizó la compra del citado televisor algunos días después de la comisión del delito a partir de un monto ahorrado en efectivo que se encontraba debajo de su colchón en su domicilio personal. Ergo, y tal como señala el fundamento 25 del Acuerdo Plenario número 1 del año 2019, los datos o elementos que aportan las fuentes, medios de investigación o de prueba han de ser graves, no bastan débiles probabilidades, aunque es de entender que las probabilidades no son cuantificables, por lo cual los elementos de convicción proporcionados por la Fiscalía Provincial, a pesar de ser variados, no logran aportar una apariencia del buen derecho, dado que estas pruebas ni son razonablemente suficientes, ni se fundan en criterios objetivos para determinar que mi patrocinado estuvo involucrado en la comisión del delito de hurto agravado. De esta manera, concluyo, señor magistrado, con mi primera intervención. Gracias. Concluida la intervención de la doctora, finalmente voy a darle el uso de la palabra a la doctora Angie Gabriela Sabrina Velázquez, quien es miembro de la defensa técnica de los imputados Benito Torregido y Carlos José Taipe Yucra, para que usted sustente su solicitud. Gracias, señor magistrado. Siguiendo con la defensa de los investigados Benito Torres Guido y Carlos José Taipe Yucra, según Soriano, cito en su tesis Prisión Preventiva y el enfoque de los elementos de convicción presentada en el año 2019, señala que los elementos de convicción dentro del requerimiento de prisión preventiva son de trascendental importancia porque su correcta valoración garantiza la tutela de la libertad personal. Es por ello que solicitamos a usted, señor magistrado, ¿sí?, que se evalúe y verifique correctamente los tan mencionados elementos de convicción y a pasar, ¿sí?, a explicar los argumentos correspondientes a cada uno de los individuos. En primer lugar, sí señalamos que el agraviado presenta 3 videos como medios de prueba del supuesto delito que se cometió o que fue cometido
cometida así por mis patrocinados, en los cuales, según lo señala el agraviado, se aprecia que los tres involucrados habrían ingresado, ¿sí?, varias veces al domicilio del agraviado. Pero, señor juez, está claro el hecho de que mis patrocinados tengan que entrar y salir reiteradas veces del domicilio o vivienda de la persona, a razón de que ellos fueron contratados en primer lugar por el señor supuestamente agraviado, el señor Alejandro. En este caso, además, sí, nos garantiza quién o qué nos garantiza que los videos entregados como medios de prueba no estén adulterados, ¿sí? Bien, entonces, respecto al señor Benito Torres Guido, ¿sí? Es correcto, señor magistrado, que mi patrocinado no se ha personado hasta el momento a dar alguna declaración. Sin embargo, tengo que comunicar que su ausencia se debe a razones que escapaban de sus manos. Es por ello, señor magistrado, que solicito encarecidamente a su persona, ¿sí?, que no se le configure bajo ningún parámetro concepto de no habido, ¿sí?, puesto que él está dispuesto a contribuir, ¿sí?, con lo que le solicite el Ministerio Público. Bien, asimismo, considero que el peligro procesal se compone tanto del peligro de fuga como del peligro de obstaculización de la actividad probatoria. A razón de ello, suscito lo manifestado por Klaus Hoxing en su libro Derecho Procesal Penal, en el cual dice, sí, que los criterios, el cual dice: el peligro de fuga no puede ser apreciado esquemáticamente, ¿sí?, según criterios abstractos, sino con arreglo al claro texto de la ley, solo en razón de la circunstancia del caso particular, así de la gravedad de la imputación, del monto de la pena esperada. Según el caso, no se puede derivar sin más la sospecha de fuga. Entonces, agrego que lo expresado por Alberto Binder, quien en su libro Introducción al Derecho Procesal Penal del año 1993 nos señala que el entorpecimiento de la investigación, sí, no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona, porque el Estado cuenta con innumerables medios, sí, para que esto no suceda, es decir, se puede evitar. Es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo solo, ¿sí?, más daño a la investigación que el que puede evitar en sí el Estado con todo su aparato de investigación, es decir, la policía, los fiscales y la propia justicia. Para la situación del señor Carlos José Taipei Yucra, se señala que en un proceso penal anterior al que se está llevando ahora, mi patrocinado habría en sí amenazado a un testigo y el fiscal pretende utilizar ese recurso como elemento de convicción. Bien, cuando en un primer lugar no sabemos si ese video de alguna manera fue de igual forma manipulado, ¿sí?, por la supuesta agraviada, y entonces agregar a ello también que esto ocurre en un proceso anterior, y llegando a la conclusión de que ahora estamos en una audiencia donde se está presentando y evaluando el tema de la prisión preventiva, pertenece, es decir, hacer un caso nuevo. Bien, entonces, en relación a la boleta de pago que presenta el agraviado, ¿sí?, pertenece a un indicio del supuesto hecho delictivo, empero a quien nos comprueba en sí, ratifica y autentifica que este elemento de convicción es fundado. Entonces, señor juez, a todo lo que acabo de argumentar, solicito que se corrobore si la información contenida, ¿sí?, en esa boleta es realmente verídica. Muchas gracias. La primera intervención. Se continuará con la segunda. Abogadas, ¿van a replicar? Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Correcto.
Tiene el uso de la palabra la doctora Ángela Solange Estrada Quispe. Bueno, en segundo lugar, señor magistrado, y conforme a lo que establece el inciso C del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, debemos resaltar que el imputado Alejandro Gómez cuenta con antecedentes penales por la comisión del delito de hurto y adicional cuenta con antecedentes policiales por la comisión del delito de hurto agravado y robo simple. Y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 169, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, debemos sustentar que el imputado califica para el supuesto de peligro de fuga, ya que a pesar de contar con domicilio, no cuenta con trabajo conocido, lo que supondría una facilidad para permanecer oculto de los procesos que pudieran llevarse a cabo. Del imputado Carlos José Taipe Yucra podemos agregar que cuenta con antecedentes penales por la comisión del delito de hurto agravado, delito en el cual incurrió 3 veces y cumplió carcelería efectiva en una ocasión. Cabe señalar también lo mencionado en la casación 626-2013 de Moquegua, en su fundamento 54, el cual señala que el elemento de juicio que provenga de un proceso anterior debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace a la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano que debe ser evaluado de conformidad con los otros supuestos de peligro de fuga. Teniendo planteados estos hechos y tomando en cuenta el artículo anteriormente mencionado en su numeral 4, podemos dilucidar que existe peligro de fuga, ya que de los procesos anteriores llevados en su contra, el comportamiento del imputado ha sido en contra al correcto progreso de estos procesos, siendo que mencionamos anteriormente, el imputado había realizado actos de amenazas contra un testigo del procedimiento. Es preciso mencionar también que el imputado Benito Torres Guido no se ha presentado a las citaciones, ha realizado amenazas de muerte al imputado Carlos José Taipe Yucra, en las que dice que ejecutará si este continúa sindicándolo como partícipe de la comisión del delito en materia de este proceso en cuestión. De acuerdo a lo mencionado en el numeral 2 del artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal, estas actitudes por parte del imputado calificarían como peligro de obstaculización de la investigación en concordancia con el artículo Reategui en su libro La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal menciona que frente a la posibilidad de que se actúe sobre las pruebas del delito, dificultando o frustrando su objeción o disminuyendo su eficacia, semejante riesgo deberá ser neutralizado, siendo que en este caso el imputado demostró actitudes para entorpecer las investigaciones requeridas. Debe usted, señor magistrado, tomar estos argumentos en cuenta. Con esto doy por finalizada mi segunda intervención. Muchas gracias. Concluida la intervención por parte del Ministerio Público, a continuación le daré el uso de la palabra a la doctora Angélica Cecilia Vargas Arias. Con su permiso, señor magistrado, en segundo lugar, acorde al literal C del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, el tercer presupuesto material que debe concurrir para declarar fundado el pedido de prisión preventiva involucra que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso en particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia y obstaculizar la averiguación de la verdad. Asimismo, como miembro de la defensa técnica, me corresponde invocar el numeral 1 del artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal, que establece que para el juez debe tener en cuenta que para calificar el peligro de fuga, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, la residencia habitual, el asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades que tiene el imputado para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En consecuencia, es primordial señalar que según el tercer fundamento de la casación número 1640 del año 19, se requerirá entonces no solo una falta de arraigo social no cuestionada en el sublite, por lo que no es del caso realizar un análisis específico sobre este punto, sino de datos relevantes que indiquen razonablemente la posibilidad concreta de una fuga.
Por lo tanto, como defensa técnica, considero que mi patrocinado, al ser propietario inscrito en registros públicos de un domicilio conocido y ser el sustento de su hermano menor de edad y de su madre, se constituye en arraigo social. Asimismo, la condición médica de su madre, quien padece de cáncer, la condiciona a estar sometida a asistir periódicamente a sesiones de quimioterapia que le generan, a su vez, a mi defendido la necesidad de acompañarla al hospital. Para concluir, no se ha configurado en el pedido del Ministerio Público pruebas contundentes que sustenten un peligro de fuga en el patrocinado, tales como poseer familiares en el extranjero, un récord migratorio amplio o la carencia de un arraigo social sólido en el Perú. Además, el artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal establece 3 numerales que usted, señor magistrado, debe tener en cuenta para calificar un posible peligro de obstaculización por parte de mi patrocinado. En relación con ello, me corresponde afirmar que mi defendido no ha cumplido ninguna de esas causales, por lo cual no pretende obstaculizar la averiguación de la verdad de los hechos suscitados. Reategui, en el libro La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal, menciona que este tipo de peligro consiste en poder sustentar racionalmente que el imputado con su comportamiento obstaculizará la reconstrucción de la verdad histórica. Es de carácter específicamente procesal, en tanto con ella se garantiza la fluidez del desarrollo del proceso. De auto se puede dilucidar el comportamiento conforme a derecho que ha desarrollado el imputado Alejandro Alberto Gómez Echevarría, siendo que asistió a rendir su declaración respecto a la compra del televisor días después de la comisión del delito de hurto agravado, se sometió a 2 pruebas de reconocimiento físico en rueda de personas, evidenciado a través de las respectivas actas proporcionadas por la Fiscalía Provincial, y para concluir, no ha tenido comunicación alguna con los otros 2 imputados. Por consiguiente, mi patrocinado no ha incurrido en este presupuesto material a no interferir con el normal desarrollo del procedimiento que actualmente se sigue en su contra. De esta manera, finalizo, señor magistrado, mi segunda intervención. Gracias. Concedo la palabra a la representante de los investigados, a la doctora Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes. Gracias, señor magistrado. De acuerdo al artículo 269, el cual se menciona y aguarda los requisitos para que se constituya el peligro de fuga, señala que debe de tenerse en cuenta el arraigo domiciliario, la gravedad de la pena, el comportamiento del imputado durante el procedimiento del hecho delictivo y el daño causado. Entonces, el señor Benito Guido, ¿sí? Mi patrocinado, es viudo y además es el único sustento de sus hijos, ¿sí? No constituye el peligro de fuga para mi patrocinado por esa razón y además de no poseer antecedentes penales de ningún tipo. De acuerdo al señor José Carlos Taipei Yucra, ¿sí? Es correcto que no cuenta con arraigo domiciliario, sin embargo, según la Casación 626 del año 2013, Moquegua, Lima, publicado en el Diario El Peruano, ¿sí? Señala lo siguiente, que la sola situación de inexistencia del arraigo genera que deba imponerse necesariamente la prisión preventiva. Ejemplo, ser extranjero no genera la aplicación automática de la prisión preventiva, sobre todo cuando existen otras que pudieran explicar, ¿sí? Y cumplir estos fines. Por lo que este requisito debe de valorarse en conjunto con otros para establecer si es que es un caso concreto, existe o no el peligro de fuga. En cuanto a la gravedad de la pena, mi patrocinado, de acuerdo con lo que se dicta respecto al caso que está llevando, pues apela a los resultados de las investigaciones. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, sin embargo, la actitud que tiene frente a el hecho supuestamente cometido, ¿sí? Ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal. Y esto se sustenta en el comportamiento colaborativo durante todo el proceso de investigación. A todo esto, señor magistrado, y según el expediente número 3233 del año 2014 del TC, nos señala lo siguiente.
La configuración del peligro procesal implica que de manera simultánea tenga que concurrir los supuestos del peligro de fuga y de la obstaculización del proceso por parte del inculpado, o que respecto del peligro de fuga tengan que conjuntamente concurrir el arraigo domiciliario, familiar y laboral, y es que resulte suficiente se manifiesten los aludidos supuestos, concurrente con los presupuestos procesales de la pena probable y de los elementos probatorios que vinculan al procesado para que el juzgador determine el peligro de la sujeción del inculpado al proceso penal y pueda decretar la medida de detención provisional a través de la resolución motivada. Entonces, con los argumentos ya explicados, señor magistrado, doy por culminada mi segunda intervención. Gracias. Le doy la palabra a la doctora Ángela Solange Estrada Quispe. Tiene usted la palabra, señorita representante del Ministerio Público. Gracias. En tercer lugar, señor magistrado, el literal B del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal nos menciona que la sanción que debe interponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, siendo que la comisión del delito a imputar es el de hurto agravado, el cual se encuentra configurado en el artículo 186, numerales 2 y 5 del primer párrafo y numeral 1 del segundo, en el cual estipula una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, por lo que se estaría cumpliendo con este requisito para la petición de prisión preventiva. En tal sentido, nos corresponde ahora hablar sobre la prognosis, de la cual Reategui Sánchez en el libro La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal menciona que la prognosis de la pena entiende que la ecuación no debe tener en cuenta la pena conminada en abstracto por el tipo penal de que se trate, sino de la especie y medida de la pena en concreto, que eventualmente se aplicará. En ese sentido, podemos determinar que la adecuación del tipo penal conforme lo establecido en el artículo 45A en su literal A del Código Penal para los imputados Alejandro Gómez, Carlos Taipe y Benito Torres, quienes no configuran circunstancias de atenuación y agravación, la pena probable es determinable dentro del tercio inferior de la pena anterior señalada, es decir, de 4 años a 5 años con 4 meses de pena privativa de libertad. En síntesis, solicito a vuestro despacho, señor magistrado, que por fundamentos de hecho y derecho anteriormente expresados declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses solicitado para cada uno de los imputados. A continuación, la doctora Angélica Vargas Arias, como defensa técnica del imputado Alejandro Alberto Gómez Echevarría, tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, señor magistrado. Para finalizar, en tercer lugar, referente al literal B del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, se menciona como segundo presupuesto material correspondiente a que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. El delito imputado a mi patrocinado es el delito de hurto agravado. Por consiguiente, este tipo penal se encuentra previsto en el artículo 185, concordante con el artículo 186, numerales 2 y 5 del primer párrafo y numeral 1 del segundo, por lo cual se prevé la pena privativa de la libertad de no menor de 4 ni mayor de 8 años. Neira, en el libro Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral, sostiene que debe tenerse en cuenta que al momento de hacer referenciada al delito, que es materia del procesamiento, se debe enfatizar en su relación con los hechos. Por consiguiente, se determina que en la adecuación del tipo penal al caso en específico, materia de análisis, no se configuran ni circunstancias de agravación ni circunstancias de atenuación de la pena. Por lo cual, conforme a lo señalado en el literal A del artículo 45A del Código Penal, la pena probable es determinable dentro del tercio inferior de la pena señalada anteriormente. Es decir, implica el rango de 4 a 5 años con 4 meses de pena privativa de la libertad.
No obstante, como criterio de determinación adicional, tal como señalé en la segunda intervención que realicé, mi patrocinada es quien brinda el sustento económico a su madre y a su hermano menor de 7 años, por lo cual, teniendo como fundamento del derecho el literal C del artículo 45 del Código Penal, no es aplicable al caso en concreto este presupuesto material. Ergo, para finalizar mis intervenciones, es menester de esta defensa técnica citar el 10º fundamento de la casación número 626 del año 2013 en Moquegua, en la cual se estipula que la aplicación de esta medida es excepcional en atención a la preferencia por la libertad del sistema democrático. Por ende, su adopción será solo en los casos necesarios y que cumplan los requisitos de ley, en especial el del peligro procesal. Por lo tanto, de la exposición de mis argumentos, se ha podido probar de manera fehaciente que en el pedido del Ministerio Público para privar preventivamente a mi patrocinado de su derecho a la libertad no concurren ninguno de los presupuestos materiales establecidos en el artículo 286 del nuevo Código Procesal Penal. Por ende, este pedido realizado por la Fiscalía Provincial debe ser declarado infundado conforme al análisis irrestricto de lo establecido en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina nacional. Gracias. La fiscal Angie Gabriela Sabina Velázquez Paredes, como defensa de los imputados Benito Torres-Guido y Carlos José Taipe Yucra, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Con su permiso y de acuerdo a lo dictado por el artículo 268 del Código Procesal Penal, que regula los presupuestos materiales de la prisión preventiva, dentro del inciso B se halla el enunciado correspondiente a los parámetros de la sanción a imponerse, los cuales yacen que sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad, y debido a que mis patrocinados se les está atribuyendo el delito del hurto agravado, redactado en el artículo 186 en correspondencia con los numerales 2 y 5 del párrafo base y del numeral 1 del segundo párrafo, se explicará que en el caso del señor Benito Torres-Guido, se establece como pena probable la cantidad ubicada entre el tercio intermedio, es decir, de 5 años con 4 meses a 6 años con 8 meses, correspondientes a la pena privativa de libertad. Cabe precisar que se debe de tomar en cuenta los artículos 45 y 45A del Código Penal. Bien. Por otro lado, en lo que respecta al patrocinado Carlos José Taipe Yucra, la cantidad sería la correspondiente a 6 años con 8 meses a 8 años. De igual manera, deben de tomarse en cuenta los artículos 22, 45 y 45A del Código Penal para la reducción prudencial de la pena. Con lo antes mencionado, ha de evaluarse que según la casación del número 631 del año 2015 Arequipa, nos señala lo siguiente: la pena podrá ser relevante, pero si no constan de elementos de convicción respecto del peligrosísimo procesal, no es posible dictar automáticamente una medida de coerción personal de prisión preventiva. En todo caso, y a conclusión de ello y de lo argumentado, señor magistrado, solicito como defensa de los imputados Benito Torres-Guido y Carlos José Taipe Yucra, a usted se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva contra los hoy investigados. Muchas gracias. Se han agotado los debates orales y las actuaciones procesales, este despacho pronunciará su decisión conforme a lo señalado en el artículo 27 del Reglamento General de Audiencias bajo las normas del Código Procesal Penal. Bien, en cuanto a prisión preventiva, el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, en el manual del nuevo Código Procesal Penal,
Nos menciona que, a solicitud del Ministerio Público, una vez instaurada la investigación, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, es posible determinar la existencia de los siguientes presupuestos. Como primer presupuesto tenemos elementos de la convicción que vinculen al imputado con el delito. Segundo, pena mínima de 4 años. Y tercero, que se pueda colegir razonablemente que el imputado pretenderá eludir la acción de justicia como el peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad como el peligro de obstaculización. En concordancia con el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal sobre los presupuestos materiales, empezaremos con el análisis de los presupuestos mencionados con respecto a nuestro caso en cuestión. Analizaremos el literal del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, en la que ambas partes nos han manifestado sus argumentos respecto a los fundados y graves elementos de convicción. De este literal debemos mencionar que los imputados se han presentado por parte de la Fiscalía y la Defensa. Esto tal como nos menciona en la casación 626-2013/Moquegua, nos menciona que debe motivar en su requerimiento escrito conforme al artículo 122 del Código Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, la defensa podrá cuestionar. Elementos graves de convicción como los videos en los que se verifica la hora de la salida del lugar de los hechos de los imputados, los mensajes de Benito Torres hacia Carlos Taipe, incitándolo a dejar de cooperar con la investigación o negarse a obedecerlo, en la cual le recalca amenazas de muerte. También se configura que el imputado Carlos Taipe presenta antecedentes por la misma comisión del delito, además de un testimonio en el que se le señala como autor de amenazas hacia un testigo. Reategui, en su libro La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal, nos menciona que debe entenderse la denominación de presunción como aceptación convencional del nombre de este derecho. Podemos recalcar de esto que los supuestos que se han presentado, estamos presumiendo que los imputados pudieran haber incurrido en la comisión del delito de hurto agravado por el cual se inició esta investigación preliminar. En el literal B del artículo ya mencionado, nos estipula que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad, y en este caso en particular la comisión del delito de hurto agravado, el cual está estipulado en el artículo 186 del Código Penal, en su numeral 2 y 5 del primer párrafo y el numeral número 1 del segundo, en el cual menciona que la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. La casación 626-2013/Moquegua, en su fundamento 30, nos menciona que como es doctrina consolidada, la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad. De la correcta evaluación de la prognosis y tomando en la casación anterior para la imputación de Alejandro Gómez, Carlos Taipe, quienes poseen circunstancias de atenuación ni de circunstancias de agravación, la pena probable es determinable dentro del tercio inferior de la pena mencionada anteriormente, es decir, de 4 a 5 años con 4 meses de pena privativa de libertad. El imputado Torres, quien solo configura de atenuación, la pena probable es determinable dentro del tercio inferior de la pena mencionada anteriormente. Esto quiere decir que es de 4 a 5 años con 4 meses de pena privativa de la libertad. Y por último tenemos literal C del artículo ya mencionado, en el cual debemos mencionar que la casación 631-2015/Arequipa, en su cuarto fundamento,
menciona que el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: uno, la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. De los fundamentos presentados, vemos que el imputado Alejandro Gómez configura dos de los tres supuestos mencionados para especular arraigo de lo que no se podría determinar peligro de fuga, pero sin embargo el imputado Carlos Taipe vemos que no cumple con ninguno de los supuestos de arraigo y además presenta comportamientos de obstrucción en procesos anteriores en los que se le acusó por por la misma comisión de delito. Y Neira Flores, en su libro Manual del Nuevo Código Procesal Penal y Litigación Oral acerca del peligro de obstaculización, nos menciona que los criterios para determinar cuando hay perturbación probatoria son destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar fuentes de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar tales comportamientos. Según lo mencionado, el imputado Benito Torres, quien presenta amenazas contra el señor Carlos Taipe para que éste deje de colaborar con las investigaciones, amenazándolo de muerte si es que decide ignorar sus advertencias, su actuar representaría una obstaculización para la investigación que se está llevando a cabo, como lo menciona el artículo 270 en su numeral 2 del Código Penal peruano. Por los fundamentos anteriores, estipulados por este despacho, corresponde declarar fundada la solicitud de prisión preventiva por 9 meses con respecto al imputado Benito Torres por presentar peligro de obstaculización de la investigación, de las investigaciones, e infundada la solicitud de prisión preventiva con respecto a los imputados Alejandro Gómez y Carlos Taipe, debido a que no se encuentran en los supuestos para determinar peligro de fuga ni peligro de obstrucción. ¿El representante del Ministerio Público desea apelar? Me reservo el derecho. ¿La abogada del imputado Benito Torres va a apelar? No, señor magistrado. Bien. De acuerdo a ello, doy por concluida la presente audiencia.